el agrado del placer. Y ahora a ver la relación que tiene lo que dijo el hermano con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Para esta ocasión, luego que seguimos con el tema de la creación. El tema de la creación. Ya está con nosotros el hermano Alejandro Pina, que va también a intervenir. El tema de la creación, el título de hoy, ¿sabe cuál es? El árbol del bien y del mal. Vamos a ver si realmente tenemos conciencia o el entendimiento de lo que significa el árbol del bien y del mal. Recordemos aquella fruta que a través de tiempo, 2000 años, nos han venido enseñando. Una manzana supuestamente comió Eva. La escritura no habla de ninguna manzana. Pero bueno, vamos a saber hoy qué es eso del árbol del bien y del mal. Adelante, Alejandro, desde Miami. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento en todas las partes del mundo, se escuchan con frecuencia, pero espero que me estén escuchando. Saludos muy especialmente a la congregación allá en Guayaquil, en Santo Domingo, que están bien entre los que en este momento nos están escuchando por el stream. Y acá en los Estados Unidos, en West Palm Beach, nos están escuchando también en este momento simultáneamente por canal. Muchas gracias especial que Eterno esta mañana tratándonos a todos más la distancia que nuestros ojos nos permita comprender cada día más su palabra. Un tema interesante, más o menos, que pues sin más preámbulos y comencemos con el estudio, que es bien interesante. Bueno, quería preguntarle a Alejandro, a los hermanos que están fuera, a ver si la señal y el audio están llegando con claridad. Acá no tengo retorno, a ver si ustedes me ayudan con eso. Alejandro, los hermanos están en España, en Colombia, en Venezuela y en otros países, por favor nos comunican. Bien, vamos a continuar. Acá me digo supuestamente el equipo que estamos en el aire, ¿no? Estamos bien con la señal. Ok, bien, vamos entonces, hermanos, a aprovechar. Ya hemos saludado a todos los hermanos en Quito. Quiero también saludar a nuestro hermano Marcelo Espinosa, que está en Santo Domingo, reunido allí también con otras personas. Santo Domingo, siempre haciendo la labor que se necesita. Está también nuestro hermano Nicolás, el hijo del hermano Marcelo, en Santo Domingo. Saludos especiales también para los hermanos en Machala, en Pasaje, nuestros hermanos que asiduamente están viendo el programa y las enseñanzas. Y bueno, hay muchos países, ya no podemos nombrarlos a todos porque pues ya son muchos, hermanos. Bien, entonces vamos a abrir la escritura. Es importante que sigamos la enseñanza con la escritura. Es importante, porque como siempre le hemos dicho, hay que tener cuidado en todo lo que uno recibe. Recordamos lo que dice Shaul Pablo en Tesalonicenses. Hay que analizarlo todo. Aquí no habla de cristianismo, por si acaso. Pablo, Tesalonicenses. No se había inventado que había cristianismo. Decía, analízalo todo, asimile lo bueno y deseche lo que no sirve, lo malo. Pero eso es con relación a la doctrina de los fariseos, al rabinato, al rabinismo, a la halajá rabínica, a eso se refería. Bien, entonces yo también le digo eso, tome lo que usted piense, lo que uno estima que está bien. Eso es lo que usted debería de recibir o de tomar. Bien. Abra su escritura, cualquier texto que tenga, eso no es importante ahora. Si no ha podido conseguir una traducción del hebreo al español, que es mejor, hasta que comience a aprender, hermano, es necesario. Yo ya empiezo a leer algo en texto hebreo. No es importante eso, hermano. Es importante, ¿por qué? Porque así nosotros vamos a poder analizar los temas desde la perspectiva hebrea. Eso es muy importante. Entonces hablamos en Génesis. Este libro se llama Bereshit. Génesis, capítulo número 3. Y leemos el versículo 1. Dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim. Y le dijo a la mujer, le dijo quién, la serpiente, ¿verdad? La serpiente le dijo a la mujer, es verdad, tengo alguna interferencia por aquí con algo. Le dijo, es verdad, bien,
Repito, Génesis capítulo 3, versículo número 1. Repito yo, Génesis 3.1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Eso le dijo la serpiente a Eva. Verso 2, estamos en Génesis 3. La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de otros animales del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo: no coman de él, ni lo toquen para que no mueran. Entonces, acá vamos a detenernos un momento, vamos a analizar, hermanos. Estoy con un poco de sueño, no dormí muy bien, porque estuve muy inquieto, no sé. Dormí algo, pero luego sentí una inquietud de levantarme a estudiar este tema. Y como a las 4 de la mañana me tuve que levantar porque estaba muy inquieto por este tema. Y fíjense que cuando empecé a leer la escritura de nuevo, vi una claridad respecto de lo que estaba aconteciendo en ese momento, porque todos hemos tenido una idea preconcebida con relación a esto, del árbol del bien y el mal. Entonces, yo sentí la sensación de profundizar en este tema. Y miren, veamos una diferencia entre lo que dice Eva. Eva dice en el versículo 3 de Génesis 3: es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que los dijo: no coman de él y ni lo toquen para que no mueran. Esto no le dijo Yahweh a Adán. Yahweh no le dijo que no lo toquen, fíjense ustedes. Pero resulta que Eva a la serpiente le dice que no lo coman y que ni siquiera lo toquen. Ahora veamos cómo fue el mandato. Primero, vámonos a Génesis 2.17. Génesis 2.17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que morirás. Entonces Eva dice algo más a Adán. Yahweh le dice: no lo comas. Pero Eva analiza más profundamente y siente más temor de este mandamiento, y ella dice: ni siquiera hay que tocarlo. Ahora, resulta que cuando Yahweh le dijo a Adán este mandamiento, este mismo de Torah, Eva aún no había sido creada. Eva no estaba todavía. Entonces, seguramente Adán le transmitió una enseñanza de no comer de ese árbol que estaba en la ley. Pero resulta que la mujer, hermano, tiene una particularidad. La mujer es más analítica. La mujer se detiene a pensar y amplia el pensamiento un poco más. Y cuando la mujer entiende un tema, realmente con el análisis que le hace, lo toma muy en cuenta esa consideración. Y cuando una mujer es temerosa del Eterno, realmente se vuelve una persona que inclina su servicio al Eterno para temer. Y eso es lo que estaba pasando con Eva. Cuando Adán le ha explicado el mandamiento, ella decidió, porque es muy receptiva la mujer, ¿sí? Los científicos han estudiado esta capacidad que tiene la mujer de ser mucho más receptiva y más analítica que los hombres. Tiene esa particularidad la mujer. Por eso Yahweh la puso como una ayuda opuesta a nosotros. Y fíjense que ella le dice a Hasatán, que es el que realmente está hablando en ese animal, porque Hasatán es el que viene a argumentarle a Eva. Eva estaba temerosa de ese mandamiento, pero fue seducida, fue engañada. Fue engañada, ¿por qué? Porque Hasatán es más sabio, era más sabio, que Hasatán tenía más conocimiento que Eva. Entonces entró a argumentarle y
Y cuando él entra a argumentar, lógicamente, con la sutileza, la engañó, porque Hasatán habla mentiras y verdades, pero mezcla las verdades y las hace aparecer como, mezcla las mentiras y las hace aparecer como verdades. Y entonces ahí cuando logró engañar a Eva, a pesar de su percepción al análisis. Ahora bien, nosotros vamos a analizar esto desde la perspectiva hebrea. Porque ¿a quién le contó Yahweh esto? Porque Moshe no lo vivió, Moshe es el que escribe Génesis. Pero Moshe no lo vivió, él no lo sabía. Pero fue Yahweh el que le dio este conocimiento. Y entonces vamos a analizarlo desde la perspectiva del que lo escribió, desde la perspectiva hebrea. Pero bien, veamos. Cuando se le dijo a Adán, no comas, ¿a qué se refería? Utiliza acá la palabra akal, palabra hebrea, akal. Esta palabra ciertamente significa comer, pero se refiere a alimentarse. Alimentarse. Recordemos que Yeshua dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que viene del Eterno. Entonces, el comer no es solamente comer, no solo, digamos, lo que entra por la boca, es alimentarse. Entonces aquí estamos frente a una ordenanza que no se refiere única y exclusivamente a tomar algo y introducirlo por la boca, sino a no alimentarse de algo, ¿ya? Eso es acá. Ahora bien, vamos a saber, como habla que ese árbol que se le prohíbe alimentarse o nutrirse, dice que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal, del conocimiento. Veamos la palabra que se utiliza para bien, porque aquí está un grave error, porque seguramente todos hemos pensado que ese árbol significa el bien y el mal, es decir, las cosas buenas y las cosas malas. Creo que todos lo hemos entendido, ¿sí es cierto? Que el árbol, cuando se habla del bien y del mal, es porque es el árbol que enseña el bien y que también enseña el mal, pero eso es error, a eso no se refiere. La palabra para bien es la palabra todo, y esta palabra se refiere a lo bueno, lo agradable, lo rico, lo beneficioso o el bienestar. O sea, algo que le es agradable. Por ejemplo, dice que cuando Yahweh hizo la luz y él vio que la luz era buena, usa esa palabra, la palabra todo. O sea, a él le fue agradable lo que vio, a él le agradó y vio que la luz era agradable. ¿Ya? No dice que era algo bueno, o sea, bueno de perfección o de justicia. Porque si nosotros decimos que el hacer el bien y el hacer el mal, entonces estamos hablando de ser justos y de ser injustos. A eso no se refiere el árbol del conocimiento del bien y del mal. No. Esa es la traducción en la que dice eso. Cuando se refiere a la palabra todo, se refiere a algo agradable. Entonces, la otra palabra para mal, la palabra ra. Y fíjense que la palabra ra es muy conocida. La palabra ra inclusive tiene que ver con un Dios, el Dios Ra. Pero la palabra Ra es maldad, es algo desagradable, es algo maligno, es algo cruel. Esa es la palabra Ra, lo que significa. Entonces, ese árbol, ¿qué era que significaba, hermanos? Ese árbol significaba el conocimiento de lo agradable en la perversidad. Conocimiento en ver algo bueno en la maldad, en la perversidad, en la perversión, en la crueldad. A eso se refería Yahweh. Al no tomar de ese árbol, porque ese árbol le iba a llevar a que las cosas malas le iban a ser agradables. Después que eso está siendo difícil hasta ahora entenderlo, pero ya lo vamos a entender con ejemplos. Bien, por ejemplo, la palabra todo, que se refiere a algo bueno, y que es realmente la palabra agradable o complaciente, complacerse en algo. Esa es la palabra que dice que supuestamente el árbol de bien es complacerse. Vámonos a Génesis 19:4.
el ejemplo. Génesis 19:4. Vamos a ver dónde utilizan esa palabra y ya nos va a servir de ejemplo para saber a qué se refiere. Génesis 19:4 dice: pero antes de que puedan ir a dormir los hombres de la ciudad, los sodomitas rodearon la casa. Esto es una narración de lo que pasó en Sodoma y Gomorra antes de ser destruido, cuando los ángeles fueron a Lot. Los ángeles que visitaron a Lot en Sodoma. Ese episodio. Repito, Génesis 19:4. Pero antes de que puedan ir a dormir los hombres de la ciudad, los sodomitas rodearon la casa, jóvenes y viejos, todos juntos. Ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros. Queremos tener sexo con ellos. Esa es la verdadera traducción. Queremos tener sexo con ellos, que eso es lo que practicaban en Sodoma y Gomorra, por eso se llamaba sodomitas. Bien, queremos tener sexo con ellos, dice el versículo número 5 de Génesis 19. Bien, sácalos fuera, nosotros queremos tener sexo con ellos. Versículo 6, estamos en Génesis 19. Lot salió a ellos y se paró del umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él, y dijo: de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosas tan perversas. Miren, dice el versículo 8, aquí yo tengo dos hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las pueden usar, y aquí viene la palabra que traducen para bien, las pueden usar como ustedes se complazcan. ¿Sí ven? Esa es la palabra todo, la palabra que traducen como bien. Complázcase, ahí le digo en hebreo todo. Complázcase con ella, como ustedes quieran. Solo que estos hombres no hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo, o de mi casa, o de mi hogar. ¿Sí ven? Entonces la palabra todo realmente no significa algo bueno, significa complacerse. O ver algo como que está bien, o como que nosotros, por ejemplo, podemos hacer un trabajo y decimos: bueno, este trabajo me parece bien, me siento complacido en mi trabajo, que fue lo que hizo Yahweh cuando hizo la luz, me siento complacido en lo que hizo. Pero resulta que el árbol es el árbol del conocimiento, de complacerse en el mal, en Ra. ¿Sí ven? Bueno, vamos a seguir con ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Génesis 20:14. Otro ejemplo. Génesis 20:14. Abimelech tomó 1000 piezas de plata y ovejas y ganado y esclavos y esclavas y dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Entonces Abimelech dijo: mi país yace delante de ti, vive donde te plazca. Vive donde a ti te plazca, donde a ti te agrade. Esa es la palabra todo, que traducen como bien. ¿Ya? Entonces, la palabra que han traducido para decir bien es la palabra que realmente significa complacerse o algo que le agrada. ¿Sí? Algo que le agrada. Bueno, creo que todavía no están entendiendo por las caras que hacen. Ok. ¿Será que cuando Abraham le dice a Lot que coja, que él elija? También la palabra todo. He aquí la tierra delante de ti, toma lo que te plazca. Ahí utiliza también la palabra todo. Correcto. Bien, ahora vamos a ver ejemplo de la palabra que traducen como mal. Que significa, es la palabra ra, que significa maldad, desagradable, maligno, crueldad. Vamos a ver ejemplo de eso y vamos a ir entendiendo. Génesis 6:5. Bueno, al hermano Alejandro se le fue la señal. Bueno, no nos alcanzó a saludarse. ¿Tenemos algún problema con la señal del otro internet o él tiene algún problema con internet? Creo que de acá el problema con el internet. Nosotros sí estamos transmitiendo con un 4G que nos está ayudando para que la transmisión esté efectiva. Creo que está saliendo bien la transmisión. No sé si tienen retorno los hermanos y pueden ver el link del programa para ver si la transmisión está bien. Acá me sale que está todo bien. Bien, Génesis 6:5 dice: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa. Ahí utiliza la palabra ra. ¿Sí? Cuando dice: no tomes del árbol del conocimiento
de To y de Ra, aquí está la palabra Ra, la palabra que utiliza ahí para bien y mal. La palabra para mal es la palabra Ra. Aquí les estoy poniendo el ejemplo. Génesis 6:5. Ya hago bien que la gente en la tierra es demasiado perversa. Ahí usa la palabra Ra. Y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente para Ra, para la maldad. ¿Sí ven? Que ni siquiera necesitamos un diccionario aquí, porque la misma escritura nos da las referencias. Entonces, en este versículo de Génesis 6, cuando dice perversidad, utiliza la palabra Ra. Y cuando dice maldad, también utiliza la palabra Ra. Ahí está. Entonces, ¿qué era lo que quería evitar Yahweh? Y eso es lo importante que vamos a analizar acá. Lo que quería Yahweh era precisamente lo que antes dijo el hermano. Que no se complazca su creación. El hombre que él creó, el Adán que él creó, que no se complazca en la maldad. Como no se complació José, por ejemplo. Porque luego Yahweh entró a perfeccionar a los hombres. José no se complació en que la mujer de Potifar, como decía antes el hermano, nos trajo esa narrativa, la mujer de Potifar se le desnudó, sepan eso, se le desnudó. De pronto la escritura no nos da la historia completa, pero el Sefer Yazar sí. El Sefer Yazar dice que la mujer de Potifar se le desnudó, pero él ¿qué hizo? Él salió corriendo, huyó de ella, y ella tomó su manto. Ahí el hermano dice, difícil, yo no puedo hacer eso, ¿sí o no? Difícil. Los hermanos solteros, ¿qué dicen? Sí, se le corrió. Se le desnudó la mujer, una mujer hermosa, dice el Sefer Yazar, la mujer de un capitán del ejército de Faraón, una persona muy importante. ¿Y qué ocurrió? Imagínense que ella lo acusó y dijo que él la iba a violar, que él la quiso violar. Ustedes se pueden imaginar por qué está vivo. Nunca se puede pensar eso. ¿Por qué José no lo mataron si supuestamente quiso violar a la mujer de Potifar? ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Sabe por qué no lo mataron? ¿Sabe cómo lo protegió Yahweh? Porque el hijo de Potifar, un niño que no cumplía ni un año todavía, que todavía no hablaba, habló. Yahweh, por medio del Rúa, entró en el niño y el niño habló. Cuando estaban en el juicio, porque a José lo llevaron a juicio para matarlo por haber intentado violar a la mujer de un capitán. Un capitán es una persona muy importante en esa época, como creo que todavía lo soy. Y entonces el niño habló, y el niño dijo, no, sino que fue mi madre que lo atacó. Y por eso no lo mataron, sino que lo pusieron en la cárcel, porque si no lo hubiesen matado. Eso es un delito muy grave. ¿Ya? Si ve que por eso hay que investigar y leer mucho. Entonces, eso dice el Sefer Yazar, y es algo correcto. Porque cuando yo lo leí, yo entendí por qué no lo mataron, porque debería de haberlo matado, porque era delito penado con la muerte. Bien, entonces piensen ahí, eso era lo que quería evitar, no vamos a salir el tema, pero a veces hay cosas importantes que hay que tocar. La referencia que hizo el hermano, mire que estamos en el mismo rubro. Mire que la enseñanza siempre va ahí de la mano. Entonces, ¿qué ocurrió? Que así tenía que haber sido una persona, no complacerse de las cosas malas. El hermano habló de los ángeles que fueron arrojados, ¿verdad? Los ángeles que fueron arrojados de la presencia del Eterno. Porque en la presencia del Eterno, en el trono del Eterno, todo es santidad. Todo es santidad. Y si hay ángeles que guardaron su dignidad, y hay ángeles que no guardaron su dignidad, y lo dice la Escritura, lo dice en la carta Judas, la última carta antes de Apocalipsis. No guardaron su dignidad. ¿Y de dónde lo sacó Judas? Judas lo sacó del libro de Enoc, leyó el libro de Enoc. Ya vamos a traer más referencias. Pero bueno, lo que quería evitar Yahweh cuando le dio a Adán ese mismo, eso se llama Torah. Torah está desde el inicio. Desde que Yahweh comenzó a formar las reglas, desde que comenzó a formar la parte seca, que se le llama tierra, ya comenzó a dar Torah. Todo eso es Torah, mandamiento, porque todo mandamiento, todo lo que sale de la boca de Yahweh, eso es mandamiento, Torah. A la tierra se le dijo que produzca, por ejemplo, vegetación, árboles y alimentos. Eso es un mandamiento a la tierra. A Adán se le dijo, tú vas a labrar el Edén, porque el Edén era ¿qué era el Edén? El Edén era un jardín. Y había, dicen, los árboles más hermosos y más deliciosos, más deleitosos. Pero le dijo, no vas a tomar de este
serpiente dominó a Eva porque, lógico, tenía más conocimiento, porque ¿quién era? Era un rebelde, un ángel caído, ¿verdad? Entonces era un demonio hablando en ese animal. Y le dice, regresemos ahora a la enseñanza, capítulo 3, vamos al versículo 4. Veamos la argumentación de la serpiente. Porque claro, fíjense que se le echa la culpa a la mujer y dice, no, que la mujer es la que peca, la que hace pecar al hombre, y la mujer entonces, por eso se la denigra a la mujer, porque la mujer fue la que nos hizo pecar. Pero fíjense en algo, que la mujer con esa inteligencia, con los receptivos que hay analítica que es, no pudo con un conocimiento superior. Génesis 3:4 dice, y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. Aquí viene una argumentación que a cualquiera nos puede volver, alguien que nos venga a argumentar con aparentes verdades, pero resulta que son mentiras escondidas. Génesis 3:4, la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, es decir, del árbol, se les abrirán los ojos y serán como ese Elohim, que conoce el bien y que conoce el mal. Que conoce el bien y que conoce el mal. Aquí también vuelvo a decir Tom y Ra. Es decir, ya no conoce lo que es complacerse con la maldad, no porque lo haga, sino porque él conoce el pensamiento de los seres que son inclinados al mal. Ya, eso es otra cosa. Ahí vemos un ser perfecto. Cuando le dice a Yeshua, en ti tengo complacencia, usa también la palabra todo, porque se complace, porque se agrada. ¿Pero de qué? Acá dice que se agradan de Ra, to Ra. En cambio Yeshua es to Salí, se agrada de la justicia que representaba Yeshua. Se agradaba de lo kadoshim que era Yeshua, de lo santo que era Yeshua, de eso se agradó. Es que la palabra top no significa que es algo malo, es agradarse. Pero ahí dice top ra, es decir, agradarse del mal, agradarse de la perversidad. De ese conocimiento no tenía que tener el ser humano. Yeshua es el Adán postrero que vino a hacer lo que no hizo Adán. Porque Yeshua hizo lo contrario a Adán y a toda la generación de Adán. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua no se complació del mal. Yeshua se complació de la justicia. Yeshua se complació de lo santo, de lo puro. Entonces por eso Yahweh dijo, en ti, o en mi hijo, todo sí, yo me complazco en él, ¿verdad? Me complazco en mi hijo, me complazco en el Ben. El Ben es en hebreo hijo. O sea, en ti tengo complacencia, este es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque Yeshua no hizo lo que hizo la generación y lo que hizo Adán y lo que hizo la generación. Pero vamos a entender algo que es verdad, que cuando se abrieron los ojos de ellos, enseguida hubo complacencia hacia el placer. Ya lo vamos a ver porque la escritura aquí es clara. Entonces dice que la serpiente entró al comentario y le dice en el versículo 4 de Génesis 3, ustedes van a morir. Cuando sus ojos se abran, dice el versículo 5, ustedes van a ser como Elohim, porque Elohim sí sabe lo que es complacerse del mal. Claro, Elohim sí sabía, porque Elohim conocía los designios del pensamiento de todos los seres. Entonces, que él lo practicaba, pero él sabía todo. Entonces van a ser como Elohim. Y eso era mentira, le estaba argumentando. Cuando él dijo, ustedes van a ser como Elohim, ¿sí? Entonces Eva seguramente creyó que iba a ser así de sabia y así de buena como Elohim, si tomaba de ese árbol. Pero no se refería a eso, porque era una verdad media lo que le decía a Satán a través del animal. Claro, le decía, yo vas a saber lo que Elohim también sabe. Pero resulta que Elohim no practicaba el mal, pero ellos iban a empezar a practicar el mal y ahí fue su caída. Esa realmente era la caída. Entrar a ese conocimiento. Ahora ustedes van a saber, hermano, porque yo ya lo leí, entonces ahora ya lo sé. Pero ustedes van a saber a qué se refería. No tener ese conocimiento. Seguramente no leyeron esta parte
de la perversidad que aprendieron cuando entraron en este conocimiento. Porque Yahweh ciertamente lo sabe, pero no se complace en el mal, y la Escritura lo dice. Vayamos un ratito a Salmos 5:4. En hebreo este libro se llama Tehilim. Salmos 5:4. Si algún hermano no tiene una Biblia, acá hay una, y si no, pues que lean la del compañero o compañera, para que todos tengamos referencia de... ¿Sí o no? Para que todos tengamos referencia de la Escritura. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres Elohim que se complace en la perversidad. ¿Sí ven? Tú no eres Elohim que se complace en la perversidad. Lo maligno no permanece contigo. Aquellos que se jactan no estarán ante tus ojos. Tú odias a todos los que hacen mal. Tú destruyes a todos los que dicen mentira. Yahweh detesta a hombres sanguinarios y engañadores. Entonces, como ven, sí le dijo una verdad, pero a medias. A Satán por medio del animal, a Eva. Le dijo, si tú entras en este conocimiento vas a ser como Elohim, porque Elohim conoce la complacencia del mal. Sí, pero él no se complace en el mal. Y sí conoce que hay seres que lo siguen porque los ángeles caídos a Satán se complacían en el mal. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros esto, hermanos? ¿Acaso nos estamos inventando todo esto? No, de ninguna manera. Está escrito. Y por si acaso, este libro que voy a leer, de este libro habla Judas y de este libro habla Pedro también. El libro de Enoc. El libro de Enoc está en nuestro sitio web www.ministerioverdadevida.gito.com y también en www.torasalva.gito.com. En el pie de la pantalla pues le va a salir la dirección ministerioverdadevida.gito.com. Ahí puede descargar el Sefer Quetzal y también este libro en las traducciones como la Biblia Caros, totalmente gratis, no tiene que pagar nada por él. Bien, el hermano Alejandro parece que ya está con nosotros, ya hay transmisión. Quiero leerles, antes de pasarlo a Alejandro, quiero leerles el libro de Enoc, capítulo 6, versículo 1. Ustedes no lo tienen, yo se lo voy a leer. Enoc 6:1 dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Verso 2. Y los vigilantes, miren cómo le llama el libro de Enoc a los ángeles caídos, o a los ángeles rebeldes, los vigilantes. Dice: y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Miren lo que decían estos ángeles, que fueron creados para otro fin, pero ellos dejaron su dignidad, dice la carta de Judas. Si nunca ha leído la carta de Judas, leanla, que ahí él habla respecto de que los ángeles dejaron su dignidad. Y el libro de Génesis capítulo 6 también dice, los hijos de Elohim tomaron a las hijas de los hombres, y ahí fue cuando aparecieron los gigantes en la tierra. No lo habla con gran amplitud, pero aquí el libro de Enoc sí narra todo. Entonces vamos, versículo 3, estamos en el libro de Enoc capítulo 6. Entonces Shemi Hasa, que era el jefe de los vigilantes o de los ángeles caídos, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Verso 4. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y nos vamos a comprometer todos bajo maldición a no retrasar y a no ceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Versículo número 5. Libro de Enoc capítulo 6, versículo 5. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, uno con otro, bajo maldición. Verso 6. Y era en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llama Hermón. Mire, 200 ángeles caídos, o 200 vigilantes, porque sobre él habían jurado y habían comprometido mutuamente bajo maldición. Versículo 7. Estos son los nombres de sus jefes: Shemi Hasa, quien era el principal en la orden con relación a él; Artacof,
Ramael, Cocael, Ramael, Daniel, Sequel, Barakel, Asael, Hermoni, Matrael, Anael, Satoel, Samiel, Saratiel, Sumiel, Sutiriel, Yomiel y Yarbiel. Estos son los jefes de decena. Imagínense que eran 200, como eran 200, entonces dice que eran jefes de decena. O sea, había un jefe para cada 10 ángeles caídos. Y estos eran los que lo comandaban. Versículo 8. Dice, estos son los jefes de decenas. Ahora vamos al capítulo 7 de este mismo libro, yo lo sigo leyendo. Dice, y todos sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió de entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles. Aquí viene el conocimiento que Yahweh le decía, no tomen ese árbol. Entonces todo el mundo piensa un árbol de manzana, que no había que comerlo, porque si lo comen, ese era el pecado. Y si no era realmente el pecado, hermanos, haber supuestamente tomado una fruta, porque eso puede ser hasta una forma de enseñanza de, vayamos a decir, figurativa. Lo de tomar y comer una fruta es figurativo, hermano. Recordemos que aquí está escribiendo Moshe, y el concepto hebreo se usa mucho en los hebraísmos y la forma figurativa para enseñar. Lo que sí es un hecho en el concepto hebreo que dice que no hay que tomar, ese era el mandamiento, no tomen del conocimiento de lo que te vaya a complacer en el mal, Torah. No tomen de ese conocimiento. Y miren el conocimiento que se lo está impartiendo. Porque estos ángeles caídos estaban antes de Adán en la tierra. Porque ellos fueron arrojados al abismo y eran sus prisiones. Ahora recordemos que la ciencia dice que este planeta tiene millones de años y la vida en Adán es de hace 6.000 años. Pero aparecen los antropólogos con pruebas fehacientes de que hay osamenta de seres mucho más antiguos, y eso no lo podemos negar. Y hablan de eras que ha acontecido en la tierra, de destrucciones que han habido antes en la tierra. Entonces, ¿quién nos afirma que no hubo antes, por creación de Satán, alguna forma de vida que se complació en el mal y que Yahweh por eso tuvo que terminar con la tierra? Hermanos, cuando terminó con Sodoma y Gomorra, ¿por qué lo hizo? Porque había este conocimiento del bien, que supuestamente se llama el bien y el mal, que es la complacencia en la perversidad. ¿Por qué destruyó, según Génesis, a partir del capítulo 6 y 7, por qué destruyó el planeta? Digamos, no el planeta, ¿por qué destruyó la vida? Porque hay que hablar de propiedad, no destruyó el planeta Yahweh, destruyó la vida, toda vida, la vida animal y la vida humana, la destruyó, y solo se salvaron Noé y sus hijos, 4 personas, y los animales que escogió para que continúe la cadena alimenticia, y los animales que iban a servir para, digamos, equilibrar el ecosistema. Entonces, ¿por qué lo destruyó? Porque había conocimiento de la complacencia, la perversidad, o a todo lo malo que no le agrada al Eterno. Y aquí lo estamos leyendo en el libro de Enoc. Estamos en el capítulo número 7. En el versículo 1 dice que todos los hombres tomaron para sí mujeres y cada uno escogió de entre ellas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de las raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra conforme su niñez crecieron. Versículo 3. Y devoraron el trabajo de los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos tenían en animales, se lo comían estos gigantes, y dice que ya no había abastecimiento para ellos. Verso 3, estamos en el libro de Enoc, capítulo 7. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Versículo 4. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y para devorarlos. Versículo 5.
Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Imagínense, pecaron contra él, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraron los unos y devoraban los unos la carne de otros y bebían sangre. Miren, ¿desde dónde empezó la complacencia del mal? Bebían sangre. Esto lo escribe en los Hechos. Este es el libro que se llama el libro de Enoc. Enoc es antes que Noé. Antes que Noé. Y está narrando cosas que le fueron reveladas. ¿Cómo se recopiló esta escritura? No lo sabemos. Se dice mucho en este libro de Enoc. Pero son cosas que lo corrobora la escritura. Así que eso es un hecho fehaciente de que es real, de que esto pasó. Pero no se le reveló. Adelante, Alejandro, adelante, Alejandro. Bueno, primero que todo le pedimos disculpas a los hermanos que nos están escuchando porque en el canal de YouTube, bueno, se está cayendo a cada rato la señal. Igual más tarde pasaremos el video en diferido para que lo puedan escuchar. Marcelo, también quería decir que este capítulo es tan importante, hermano, porque aquí nos muestra claramente la escritura que simplemente el maligno estaba antes de que el Eterno empezara a organizar esta tierra. Pues ellos fueron echados acá desde muchísimo tiempo más antes a esta tierra. Este era el abismo, ellos fueron echados. Y esa raza que aparece en la escritura ahí en Egipto, esa serpiente, pero esa raza del maligno, esa raza que aún hoy en día todavía existe, pero no están las dos siguientes. Por eso habla de la cera, dice que la cera de esa raza tendrá guerra contra la cera del Eterno. Porque aquí hay muestras indiscutiblemente de todo lo que tú dices está corroborado en solo este capítulo. De que indiscutiblemente sí están las dos partes, la parte del maligno, de lo malo, y la parte del Eterno, que es lo bueno. La pregunta es difícil porque siempre le echan la culpa a la pobre Eva. Bueno, no se llama Java, ese es el nombre. Siempre le echan la culpa de que ella fue la culpable y que por ella que el hombre también cometió el error. Pero la pregunta sería, ¿y dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba ya había Adán que le dio el mandamiento? Que le dijo lo que tenía que hacer de Adán era el sacerdote de Eva. Entonces, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba cayendo en la trampa del maligno? Entonces, eso es una pregunta para analizar. Por eso hoy en día nuestro amado Yeshua es el esposo y el pueblo pues, es su esposa. Entonces, ese esposo que tenemos hoy en día es que está pendiente de su esposa. Él sí no deja caer a su esposa en trampas del maligno, porque el Ruach HaKodesh es el que hoy en día nos guía y nos dirige. Por eso no volverá a pasar lo mismo. El enemigo no nos volverá a engañar con falsas venidas de mesías falsos y con todos los inventos que tienen los iluminantes planeados para este tiempo. Nada de eso nos engañará, porque nuestro esposo, que es Yeshua, está bien pendiente de su esposa, de su pueblo, de su congregación. Entonces, hay mucho que analizar en este capítulo, muchísimo que analizar, pero afortunadamente el tiempo es muy corto, el internet hoy no ha estado muy bueno que digamos, pero bueno, Marcelo, le has traído excelentes apuntes y pues yo te deseo para que tú sigas compartiendo todo lo que traes. Yo pienso que no voy a participar más porque la verdad el internet está bien regular. Pero bueno, más que siga adelante y cualquier cosita ahí seguimos en contacto. Muy bien, Alejandro. Y fíjense que Alejandro trae una cosa muy importante. Por eso es buena la intervención siempre de los hermanos, porque el Ruach, el Eterno siempre está revelando por medio del Ruach a los que ha levantado para que enseñen. Fíjense ustedes, Alejandro dice algo muy importante. ¿Dónde está balance el esposo el que tiene que enseñar al esposo? Y eso es una verdad. Yeshua le enseña a su esposa o a su comprometida, a la que está separada para el matrimonio. Pero lo importante es que la esposa se quiera dejar enseñar. ¿Dónde estaba Adán? ¿O será que Eva en ese momento no se quiso dejar enseñar? ¿Será que se reveló? Eva no quiso que el esposo le enseñe. Eso es importante, hermano. La esposa tiene que dejarse enseñar por el esposo. La esposa tiene que hacer lo que el esposo la lleve. Porque la mujer es muy fácil de analizar. La mujer es muy fácil, es muy analítica. La mujer tiene la capacidad de discernir mucho más rápido que el hombre.
Entonces la mujer se da cuenta si el hombre la está llevando por un camino malo, por un camino torcido. Pero si el hombre la está llevando a un camino del bien, la mujer tiene que dejarse llevar de su esposo, de su pareja, de su varón. Tiene que dejarse arrastrar al camino del bien, al camino de la obediencia, al camino de la justicia, al camino de aquel camino que le agrada al Eterno. Ahí tiene la mujer que dejarse. Por eso es importante que el marido sea sabio, que el marido sea entendido, que el marido sea una persona conocedora de Torah. Yo realmente a las jóvenes que son solteras, yo les llamo a la reflexión. Cuando busquen una persona, busquen a alguien que sea entendido del Eterno, porque ahí tienen garantizado el que nos lleven por un buen camino y que no sea una persona que se complazca de la maldad. Porque si ustedes buscan a una persona que anda en este mundo en la complacencia del conocimiento que encontró Adán y Eva, de lo que estamos leyendo, que la humanidad lo lleva, porque ese pensamiento se lo dieron a conocer y lo lleva genéticamente ya la humanidad. De acá han pasado miles de años, hermanos. Entonces, este conocimiento es ya de transmisión genética. Cuando entramos al conocimiento del Eterno, es que la jornada del Eterno, el ruaj que el Eterno pone en nosotros, entonces comienza una lucha. Comienza esa lucha como la que el hermano presentó a José en la enseñanza de la mañana. José no se dejó vencer, como dice Pablo a los Corintios, todo es permitido. No sé si han leído esa carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Todo me es permitido. La Reina Valera dice, todo me es posible, o todo lo puedo, algo así, no recuerdo qué dice. Todo me es lícito. El hermano mire cómo lee la escritura. Todo me es lícito. Pero yo no me dejo arrastrar de todo, dice la versión hebrea. Todo me es lícito, pero yo no me complazco en todo, dijo Pablo. Pablo también tenía esa imagen espiritual de Yeshua. Por eso dice, imítame a mí porque yo imito a Yeshua. Él intentó alcanzar la estatura de la santidad, de la justicia de Yeshua. Por eso es importante que la mujer se deje llevar cuando el marido es sabio. El marido le toca aprender, le toca ponerse en la armadura que se puso Yeshua. Lean el libro de Efesios. Ahí está la armadura que debe tener un varón que le enseña el Eterno. Bien, vamos a seguir porque si no se me van a dormir los hermanos. Creo que le he transmitido el sueño que traje. Vamos a seguir, vamos a tratar de ser un poco más ameno. Y si tienen algo, quieren interactuar también, ustedes interactúen conmigo, para que no se haga muy pesado. Para los varones, pero por supuesto, el varón, antes de comprometerse, lo primero que tiene que saber es conocer Torah, conocer al Eterno, involucrarse en el Eterno, fortalecerse, llenarse del Eterno, nutrirse, no del conocimiento del bien y del mal, sino nutrirse de qué? De la palabra del Eterno, no solo de comida, aliméntese de la palabra del Eterno, para que cuando tengan una persona a su lado, le sepan enseñar, la sepan guiar el bien. Eso es importante, porque si no, créanme que le esperan momentos de amargura. Puede ser que viva complacido en este mundo. Ya voy tarde, hermanos, tarde. Pero él no se olvida de nada. Y nadie se va de aquí sin saborear la mano de Yahweh. Y luego, lo peor, es cuando estemos en el tribunal. Hasta allá uno ha ido, pero la Escritura dice que va a ser cosa muy, muy terrible. No quisiera estar yo involucrado en ese, digamos, en delitos que me vaya a hacer perder la vida eterna. Quisiera que Yahweh, siempre oro y me preocupo de que Yahweh me ayude a dejar lo que a él no le agrada. Bien, estamos en el capítulo 7 del libro de capítulo 7. Estábamos leyendo el versículo número 5. Y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra todos los peces del mar, y los devoraban. Los unos la carne de los otros y bebían sangre. Versículo 6. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que había hecho en ella. La tierra comenzó
a acusar a los impíos. ¿Por qué? Porque derramó sangre. Y recordemos lo que Yahweh le decía a Caín cuando derramó la sangre de Abel. La tierra clama. ¿Qué clamaba? La sangre de Abel que está en la tierra me clama. ¿Sí ven? Entonces, la sangre que se derrama clama al Eterno por justicia. Ahora vamos al capítulo 8 de este libro de Enoc. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Enoc. Y Asael enseñó a los hombres, Asael era uno de los jefes de estos ángeles caídos. Asael enseñó a los hombres a fabricar espada. Mire quién enseñó a los hombres a fabricar armas para que mate a otro. Un ángel caído. De eso era que le advertía a Adán. No que no como una fruta, que es la manzana, como la figura, no. Eso es figurativo. No quería que el ser humano que él creó, el Adán que él creó, entre en este conocimiento. Dice que Asael enseñó a los hombres a fabricar espada de hierro y corazas de cobre, y le mostró cómo se extrae y cómo se trabaja el oro hasta dejarlo listo en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y a otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, sobre el maquillaje de los ojos. Entonces ya saben de dónde sale el maquillaje y quién le enseñó a las mujeres a maquillarse para llamarle la atención a los hombres. Y fíjense algo, que no recuerdo si lo dice acá en este libro, creo que es en el Sefer Yasar, que enseña y dice que cuando los ángeles caídos le enseñaron a las mujeres cómo evitar salir embarazada para que su cuerpo no se deforme y siempre estén hermosas. Todo eso le enseñaron los ángeles caídos. Por eso que había muchas mujeres estériles en el mundo. ¿Ya? Y eso luego se hizo genético. Todo lo que haga una persona en su cuerpo, luego se vuelve genético. Eso dice la ciencia. Yo lo he leído. Todo lo que una persona haga con su cuerpo, por medio de algo que entre a su sistema celular, eso se vuelve genético y eso luego se transmite en sus generaciones. Entonces, a ellos también les enseñaron a eso, que las mujeres no pierdan esa figura que llama la atención a los hombres. Y para eso, para que no salgan embarazadas, les enseñaron el método. Tal vez el hermano Manuel se ha de acordar de no sé si está en el libro de Sefer. En el Sefer, ¿verdad? Sefer. El hermano también es muy lector. El hermano tiene bastante conocimiento. Ya lo vamos a tener aquí el hermano también preparando temas para que nos enseñe. Porque el hermano también tiene mucho conocimiento. Bien. Entonces dice que en el capítulo 8, versículo 1, dice que Asael enseñó a los hombres a fabricar espada, que les enseñó a las mujeres sobre el antimonio, es decir, que el antimonio es la base de lo que utilizaban como cosmético, el maquillaje de los ojos y las piedras preciosas en las tinturas. Versículo 2. Entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Versículo 3. Shem y Hazar, ese era el jefe principal de todos los ángeles caídos, dice, enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni, que era otro jefe, dice que enseñó a romper hechizos, a brujerías, a magia y habilidades afines. Barak Ael, que era otro de los jefes, dice, enseñó los signos de los rayos, y Katat Ael, los presagios de las estrellas. O sea que este enseñó lo que hoy en día se conoce como la astrología. Dice que Sequel enseñó a estudiar sobre los relámpagos y enseñó los designios de ellos. Artacó enseñó las señales de la tierra. Semiel los presagios del sol. Entonces ya saben por qué comenzaron a adorar al sol como un astro, como un dios. Y Saariel dice que enseñó todo respecto de la luna, es decir, enseñó todo lo que tiene que ver el funcionamiento de la luna y la adoración de todo lo que tiene que ver con el sistema lunar. Dice, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Es decir, estos ángeles caídos le revelaron a sus esposas, las mujeres, porque fueron muchas mujeres que tomó cada uno, le comenzaron a revelar
todos los secretos que ellos conocían que Yahweh les transmitió. Y por eso que el hombre comenzó a saber muchas cosas. Por eso que nosotros vemos en culturas muy antiguas, por ejemplo, cómo pudieron hacer las pirámides. Ahora sí sabemos cómo tenían tanto conocimiento. Ahora sí podemos explicarnos, porque antes era un enigma, cómo es que hicieron las pirámides, por ejemplo. O cómo es que estas civilizaciones muy antiguas, los sumerios, conocían tanto de sistemas físicos y matemáticos y cómo ellos dibujaban, inclusive cosas que hoy en día todavía no se conocen porque recién se están conociendo por la ciencia. Es porque le transmitieron todo este conocimiento que Yahweh quería que no lo sepan. Yahweh, Alá, lo creó, lo bará y lo yaxar, lo formó y lo moldeó para hacer a su imagen y semejanza. Aquí vamos a saber realmente lo que es la imagen y la semejanza. Yahweh no quería que sea la imagen y semejanza de los ángeles caídos, sino la imagen y semejanza de Él. Por eso no quería que entren en el conocimiento del bien y del mal. Ahora sí sabemos la imagen y la semejanza a qué se refiere. A ser como Yahweh, Kados, santo, Sadiquín. Y por eso cuando escoge al pueblo para santificarlo, le dicen, ustedes tienen que ser un pueblo Kados, un pueblo de sacerdotes, de gente santa, como santo soy yo. ¿Verdad? Amén, hermanos. Entonces, a eso nos tiene que volver el Eterno. Y esta es la generación, este es el tiempo de cuando nos vamos a convertir en Kados, en Sadiquín, justos. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo de la promesa en el que Yeshua, por medio del Espíritu, nos va a volver santos. A todos los que abramos el corazón, a los que no seamos rebeldes, a los que no nos complacemos de los placeres de este mundo. De los placeres que este mundo le enseñó fue los ángeles caídos. Ya que se los estoy demostrando. No son mis palabras, porque a veces puedo parecer cansón por todo lo que digo, pero no son mis palabras, están acá. Y esta escritura la avala la Biblia, porque Judas y Pedro hablan de él. Así que está avalado. Esto es real. Y bien, dice el versículo 4 de Hechos, versículo 4 del capítulo 8 de este libro estamos leyendo el libro del Nombre. Dice, como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Hasta aquí les traje. En el siguiente capítulo, en el capítulo 9, dice que Gabriel y Miguel y Rafael y alguien más, y Sariel, dice que escucharon el clamor de la tierra. Escucharon el clamor de la tierra. Esos ángeles ustedes lo van a encontrar en el libro de Daniel, en el libro de Josué, lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, si no me creo que también Hechos de los Apóstoles, y en el libro de Isaías. Pero también esos son los ángeles que hablaron con Yehoshua, el que salió de Babilonia, con Esdras y con Nehemías. Si no me equivoco, está en el libro de Esdras o Zacarías, en el libro de Zacarías creo que está, el que aparece de ángel también, y le llama la vestidura a Yehoshua. Yehoshua era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote después que edificaron el templo cuando salieron de Babilonia. Y el ángel le cambia la vestidura porque estaba con vestiduras de ¿qué? Vestiduras abominables, y le puso vestiduras blancas. Es decir, el ángel lo hizo Kados, lo hizo santo, para que sea agradable ante los ojos del Eterno a Yehoshua. Ahí en la Reina Valera dice Josué. Usted lo puede leer en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, y si mal no recuerdo, Zacarías, correcto, bien. Entonces, estos 4 ángeles que no traspasaron su dignidad, sino que le sirven al Eterno hasta el día de hoy, que es uno de ellos el príncipe del ejército de Yahweh, que nos custodia, que nos ayuda, porque el hermano ora y siempre pide la ayuda que Yahweh envía a sus ángeles, como dice el Salmo 91. Salmo 91 dice que Yahweh enviará a los ángeles. ¿Para qué? Para ayudar, pero no cualquiera, hermano. Eso es importante. Vamos a leer ese salmo y vamos a ver de qué se trata. Yo en algún momento hicimos un tema referente a ese salmo. El salmo es hermosísimo. Pero no es que Yahweh va a mandar a sus ángeles a cualquiera, ¿no?
No. A castigar sí, porque dice que Yahweh no hace excepción de personas para el castigo, pero referente a la ayuda, es el que está en justicia, es el que está caminando. ¿Cómo empieza el salmo, hermano? Los que habitan al abrigo del Altísimo van a morar bajo las sombras del Omnipotente. Ahí está todo el resumen. Los que habitan al abrigo del Altísimo, es decir, los que se dejan abrigar, los que dejan que cuando ya mueven sus alas como águila o como la gallina recoge sus polluelos, los que permiten que Yahweh los abrace de esa manera. Pero y el que no permite que Yahweh los abrace así, los que no quieren entrar al camino del Eterno, ¿cómo van a vivir a la sombra del Omnipotente? Primero hay que evitar al abrigo del Altísimo para luego morar bajo las sombras del Omnipotente. Ese es algo hermoso y en algún momento lo vamos a analizar. Bien, entonces para terminar, y para que ya no se duerman, ya, bueno, todavía no hemos avanzado mucho. Hemos sido un poco, hoy día un poco prematuro. Adelante, Manito. Usted decía que los brazos caídos hicieron los instrumentos de la herramienta para lo que hacen la espada, los arcos, pero había muchos antes ya, muchos que dicen en el 4, dice que trabajo fue padre de los que hacían las trompetas, flautas. Correcto, eso proviene de Caín. Tubal es un descendiente de Caín. Entonces, en la escritura dice que ellos empezaron a forjar lo que era hierro y cobre y empezaron a hacer las trompetas y los instrumentos. Tubal Caín. Pero de luego sacaron el conocimiento. ¿Cómo él supo fabricar esos instrumentos? ¿Cómo supieron fabricar las espadas? Aquí dice quién le transmitió el conocimiento: los ángeles caídos. Los ángeles caídos le enseñaron a qué? A extraer el metal de la tierra. ¿Para qué? Para hacer espadas, y luego, claro, lo empezaron a utilizar en cosas benéficas, que no todo es malo, ¿cierto? Pero la esencia de todos, o como tampoco no podemos encasillar lo que es malo, que las hermanitas, por ejemplo, se pongan algo de maquillaje, ¿cierto? Aunque hay congregaciones que lo prohíben. Aquí hay muchos que hemos estado en iglesias evangélicas, hay congregaciones que lo prohíben, ¿verdad? Yo le digo, yo no le criticaría eso a una congregación, que le digan a la hermana que vaya lo más tapada posible, y yo les voy a explicar por qué. Yo casi nunca hablo de estos temas. De pronto en algún momento alguna hermanita yo quisiera que hable respecto a este tema. ¿Qué le parece que la mujer, digamos, sea muy llamativa en su vestimenta? Que sea muy llamativa en su vestimenta. Yo casi nunca me meto en estos temas, porque no quiero, digamos, parecer delante de las hermanas como que las estoy juzgando en su forma de vestir. Pero sí creo que es necesario que en algún momento una de las ancianas le enseñe a las hermanas. ¿Por qué? Porque bueno, lo que pasa es que como usted ya es mayorcita y ya no tiene que mostrar de pronto, ¿verdad? Ya perdió, digamos, la figura como es propio de una joven, entonces pues ya no lo va a hacer. Pero hermanos, o sea, realmente, hagamos conciencia de la realidad. Cuando se es muy llamativo, ¿verdad? Los hombres creo que no llaman mucho la atención, pero las mujeres sí. Entonces, yo digo, esto ustedes mismos analicen. Yo no me gusta meterme en esas cosas, prefiero que lo haga un hermano. Pero yo le voy a hablar como hombre. Ya estoy en el medio siglo de edad, pero llevar una vida de juventud en el que, creo que a todos aquí nadie me puede decir que no, que a un hombre le llama la atención a una mujer cuando está bien ceñida en su cuerpo, o no, o cuando tiene una microfalda, o cuando tiene una microblusa, esa que se coge cuando las lava, o cuando tiene un pantalón que se le olvidó alzar, que hacerle la pretina, entonces tiene que ponérsela en la cadera, o ahora ya uno más chiquito que eso, ¿verdad? Creo que se llama la pelvis, yo no sé nada de eso, pero yo veo cada día que tienen menos ropa las mujeres. Cada día tienen menos ropa, cada día se cubren menos, cada día son más transparentes. ¿Llama la atención a los hombres? Claro que llama la atención a los hombres. Y el vecino o el compañero de trabajo, cuando ve sus dotes, las formas de su cuerpo, comienza a maquinar, hermano, téngalo por seguro, y la va a comenzar a enamorar. Puede que si usted sea casada, puede que él sea casado, pero la comienza a enamorar, le comienza a seducir,
Es posible que si él tiene posibilidad de un buen carro o tener un buen trabajo, le va a comenzar a seducir con regalos, con paseos, muchas cosas van a pasar. ¿Pero por qué? Porque a él le gustó los dotes con la que usted vino a este mundo. Y eso es una realidad. Nos vamos a poder reír ahora. Pero usted me dice si lo que yo le digo es una realidad o no es una realidad. O alguno de los hermanos aquí no le ha llamado la atención, ahora o antes, de pronto hoy nos contenemos, ¿no? Porque primero queremos agradar al Eterno. No le llamó la atención a la vecina, una compañera de trabajo, una compañera de estudio, cuando iba toda despampanante. Si me dicen que no, no les creo. ¿Verdad, hermano? Es difícil que no. Pero, ¿por qué? Porque la persona se presta para eso. Hay una enseñanza también, creo que a los corintios, en el que Pablo le dice a las mujeres de Corinto que sean decorosas para vestirse. Pero yo creo que si les dice eso es porque ellos eran muy influenciados por el helenismo, por la forma helénica de vestir, y seguramente eran muy despampanantes, ¿no? Entonces le dice sean decorosas en el vestir. Y yo sí creo. Hasta cierto punto tienen razón. No creo en la exageración de someter a las mujeres, eso no porque Yeshua no hizo eso Yahweh no llama eso. Pero sí creo que las mujeres deberían tener conciencia en sí mismas de tratar de ser lo más decorosa posible, ¿no? De tratar de llamar la atención. Porque la mujer fue hecha para su esposo, para eso. Las que no tienen esposo, pues bueno, de pronto para que la mire alguien, ¿no? Pero no tanto, no tan exagerado. Pero las que ya tienen pareja, yo pienso que ya, si ya tienen una pareja, el único hombre que la va a poder ver es su esposo, su pareja, nadie más. ¿Qué dice usted, hermano? Así es, ¿verdad? Me vayan a ver, hermano, y me vayan a coger óleo. Yo no me gusta meterme en estos temas, pero yo prefiero que lo haga un hermano. En algún momento, una hermana que nos colaboraba, ella hizo unos temas muy bonitos. La mujer virtuosa. Yo quisiera que uno de ustedes haga un tema que está en la escritura que se llama la mujer virtuosa. ¿Sí? La mujer virtuosa en Torah. El libro de Proverbios habla mucho de la mujer virtuosa, ¿verdad, hermano? Entonces sería bueno que una hermana haga ese tema de cómo debe ser el comportamiento de una mujer virtuosa. ¿Para qué? Para que salgamos de lo que Adán y Eva nos metió. En un gran lío nos metió Adán y Eva, hermanos. En un gran lío. ¿Cuál es ese lío? Que está entre nosotros, genéticamente transmitido hasta el día de hoy. Es esto, la complacencia en los placeres de la carne. La complacencia en los placeres de la carne. Muchas cosas son buenas, muchas cosas hay para disfrutar que Yahweh las creó, pero hay muchas cosas que no le agradan al Eterno en que nosotros nos podemos complacer y que nos hemos venido complaciendo a través de los tiempos. Genéticamente eso está enraizado en nosotros. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha es sacar eso de nosotros. Eso lo hace el Rúa. Pero démosle la posibilidad al Eterno para que el Rúa del Eterno opere en nosotros y saque todo lo que nos transmitió genéticamente nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Y ahora miren algo, vamos a seguir porque aquí no se terminó todo. Ya estamos terminando, pero hay algo importantísimo que tenemos que leer. Regresemos a la enseñanza. Estábamos en Génesis 3. Regresemos a Génesis 3 y vamos a ver algo que no es que yo se lo digo, que es una realidad de lo que le enseñaron a Eva y a Adán y que luego se transmitió genéticamente. A ver, vamos a Génesis 3, que es el capítulo de la enseñanza. Génesis 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, es decir, que el árbol era deseable, porque ya Satán ya le dijo, no te va a pasar nada, te vas a morir, simplemente vas a tener conocimiento, tú vas a ser como Elohim, como el que te creó. Entonces, claro, Eva dijo, pues si es así, si no voy a morir, sino que voy a tener sabiduría y conocimiento, eso es bueno, eso es deseable. Entonces ya vio el árbol de una forma deseable para comer, y un deleite a sus ojos, dice. Y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría. Ahí ven, sí ven que realmente hablan de una sabiduría, el árbol, que los cabalistas lo estudian mucho, se llaman la Sefirot.
Los hermanos, el hermano Edison sé que ha leído esto, el hermano Manuel también, el hermano Raúl también, pues los demás de pronto lo han escuchado. La Sefirot, que dibujan un árbol y ponen ahí los caminos, ¿correcto? Los caminos. Ese conocimiento se llama Da'at. El Da'at. El Da'at es conocimiento, es la forma de llamarle a la sabiduría. Pero resulta que ese Da'at, Yahweh quiso que no entremos en eso. El Da'at. Hoy en día los cabalistas estudian, nuestros hermanos judíos estudian ese Da'at, estudian el árbol de la vida. Ellos dicen que Abraham era cabalista y que Abraham estudiaba el árbol de la vida y las Sefirot, todos los puntos de conocimiento del árbol de la vida. Hermano, usted se ha leído de eso, ¿cierto? Usted conoce mucho de eso. Bueno, entonces, pero Yahweh dice que no debíamos de tomar el Da'at. Marcelo, lástima que no puedo estar aquí porque Marcelo conoce bastante de este tema sobre el Da'at. Es una lástima, pero seguramente la próxima semana él va a ampliar mucho de esto. No hay que tomar el Da'at, lo dijo Yahweh, y aquí se los he demostrado con la escritura. ¿Qué es el Da'at? No tomar el conocimiento, ese conocimiento que hasta hoy nos hace daño. Estoy seguro que todavía nosotros, todavía nos sigue haciendo daño. Todavía nos complacemos en muchas cosas que no le agrada al Eterno y la vamos a ir sacando con la ayuda del Eterno, con oración, con ayuno. Yo creo que también vamos a tener que, hermano Enzo y hermano Manuel y Marcelo, sé que nos está escuchando, entrar también en esa etapa del ayuno. El ayuno nos ayuda a la purificación, nos ayuda a entrar en esa fortaleza espiritual, a ir sacando la parte carnal y entrar a la parte espiritual. Es importantísimo. ¿Para qué? Para sacar el Da'at que nos ha heredado genéticamente nuestro padre Eva, nuestra madre Eva y nuestro padre Adán. Ahora miren lo que ocurrió. Estamos en Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, Da'at dice ahí, como fuente de Da'at. Dice, tomó de su fruto y comió también, le dio a su esposo y él comió con ella. Bien, la argumentación de Satanás, de Hasatán, o del ángel caído, o del jefe de los ángeles que estuvo ahí en el animal, el que estaba operando en el animal, ese doblegó la astucia de Eva, porque la mujer es astuta, es sabia. La mujer tiene una capacidad de discernimiento más amplia que el hombre. Ciertamente el hombre busca el conocimiento y es centrado en el conocimiento, pero la mujer tiene una habilidad para el discernimiento. Eso es algo que científicamente es comprobado, pero no pudo con la interlocución de Hasatán, porque claro, ellos, los demonios, llevaban ese conocimiento. Estos ángeles no son demonios exactamente, porque ahí quiero hablar yo con propiedad. Los demonios es otra cosa. Estos eran los ángeles caídos, los que transmitían este conocimiento, que lo tenían. ¿Cómo sabemos que los ángeles que tenían conocimiento? Lean Ezequiel 28. Ahí van a saber que ellos recibieron de parte del Eterno sabiduría y conocimiento de todo. Ellos saben cómo fue creado el sistema solar, ellos saben cómo se maneja la energía, ellos saben todo. Y le transmitieron ese conocimiento al hombre. Vamos al versículo 7 de Génesis 3. Voy a practicar lo que me enseñaron en la iglesia. Hay que mirar la congregación, eso se llama catir. Si no se me están durmiendo, voy a tener la atención. No quiero que se duerman. Esta parte es interesante. Dígame, hermano. Cuando Hasatán lo llevó a la parte alta del templo, correcto. Ahí le estaba hablando de lo que dice el Salmo 91. Lánzate, porque está escrito. Hasatán se sabe toda la escritura. Lánzate porque está escrito. No le digo el Salmo 91 porque Yeshua sí lo sabía, por eso no le mencionó el Salmo 91, el Tehillim. Lo que pasa es que también Hasatán también sabe que la escritura no se escribió en versos y capítulos, así que no le podía decir en el capítulo tal, en el verso tal, ¿verdad? Sino que está escrito en la Torá. ¿Está escrito qué? Que si
que los ángeles vendrán a ti para que tu pie no tropiece sobre ninguna piedra. ¿Ya? ¿Y qué le dijo Yeshua? Sí, pero también está escrito que no hay que tentar a Yahweh Elohim, no hay que tentarlo. Entonces, ¿para qué me voy a lanzar? Sí, es verdad que me va a mandar a proteger, pero si yo me lanzo a propósito para tentar o para probar el Eterno, yo tal vez que me doy una buena caída porque no tenía que hacerlo, ¿verdad? Pero claro, pero si tengo un accidente, si es algo, estoy seguro que sí nos va a ayudar, estoy seguro que sí. Yo sí creo, yo sí creo en ese tipo de cosas. Aunque a veces uno flaquea en la fe, también debo ser claro en esto. Porque uno no tiene que ser hipócrita, uno tiene que ser realista. Aquí los pastores siempre son los más altos, los que más fe tienen, son los mejores del mundo, pero resulta que es falso, llevan una doble vida. Yo sí creo que a veces también yo flaqueo en la fe, que uno debe tener fe, ¿verdad? Pero trato de recuperarme rápido y confiar que el Eterno es que resuelve todos los problemas y que siempre nos va a ayudar y que no nos va a dejar avergonzados, que nos va a sacar adelante y que nos va a proteger. Pero a veces también uno siente esa debilidad. Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad, hermanos? A todos, amén. Bueno. Bien, entonces, versículo 7, Génesis 3. Entonces se le abrieron los ojos. Esto es lo que quería que no se duerma. ¿Ya? Porque tenemos que entender esto. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. Aquí, la traducción, o cuando José lo puso, de pronto no lo amplió y fue lo más explícito, como si lo es Sefer Yesar y como si es el libro del Nombre. Cuando se vieron, sintieron atracción sexual. Cuando se vieron desnudos, se desearon, pues. Entonces ese era el conocimiento que no quería Yahweh que exista. Porque ciertamente le dijo, cuando lo creó, le dijo, multiplíquese. ¿Sí? Multiplíquese. Piensen ustedes que la poligamia no estaba en el pensamiento del Eterno. La Torá no castiga la poligamia porque la Torá nosotros vemos en la Torá que muchos hombres que caminaban con el Eterno tuvieron varias mujeres. Pero el pensamiento del Eterno no fue ese, porque el pensamiento del Eterno fue creó a Adán y luego le trajo una compañera. Porque si el pensamiento del Eterno hubiese sido así, le hubiese traído 2 o 3 compañeras a Adán. Le trajo una sola. Por eso Yeshua, cuando tiene sobre el matrimonio, dice: recuerden lo que pasó, recuerden cómo fue el principio. Yahweh creó varón y hembra en una sola carne, los unió y dice 2 forman una sola carne. Ahí no dice 3 van a formar una carne, ahí no dice 4 van a formar una carne, 2 van a formar una sola carne. Entonces la poligamia, que luego genéticamente quedó en el ser humano y el ser humano comenzó a practicar eso, que es una práctica muy antigua. ¿Quiénes se las transmitieron? Los ángeles caídos, como dice que cada uno cogieron muchas mujeres. Entonces ellos les transmitieron eso a través de la genética. Por eso que, como decía el hermano, no sé cuántos de los hermanos dijo que genéticamente, Alejandro fue el que dijo, genéticamente, ¿verdad? Existen 2 simientes, la que creó Satanás y la que creó Yahweh. Claro que hay una mezcla genética, pero ¿cómo se va a reconocer las 2 simientes, hermanos? La que deje entrar al Rúa. Ahí es donde vamos a tener que entender lo que dice Pablo. Pablo dice que el que vive en el Espíritu, entonces es el templo del Ruach HaKodesh. Su corazón se convierte en el templo del Ruach HaKodesh. El que no le pertenece genéticamente a Abraham, ahí no va a tener el Ruach HaKodesh. Ahí no va a haber, en ese momento, al que no le permita que entre el Ruach HaKodesh, al que no entre el camino de la Torah, la obediencia, entonces en ese ser va a ser de otra genética. Comprobable, hermano, comprobable. Aquí no hablamos lisonja, aquí hablamos lo que es. Entonces Adán y Eva se vieron, ambos se vieron, pero se vieron desnudos, hermanos. ¿Y cómo se ve una pareja desnuda? Se mira y se voltea la cara y todo dice, pues no, eso hay que ser realista. ¿Cómo se ve cualquier pareja desnuda? Son deseables el uno al otro. Eso fue lo que pasó y eso es lo que no quería el Eterno. Que la atracción sexual, ¿verdad?, sea parte de la convivencia de sus seres. Yo creo que cuando uno va entrando en el camino, los hermanos que están ya en un nivel, porque esto de la vida espiritual
uno va tomando niveles en el que se va llenando más de la parte espiritual y sacando la parte carnal. Nos falta mucho, yo también estoy en esa etapa de aprendizaje, pero va a llegar un momento en que nosotros tengamos nuestra compañera y que nada, digamos, en la intimidad con su compañera es abominable, no de ninguna manera, pero sí la complacencia, eso sí tiene mucho que ver, la complacencia. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hace las personas del mundo, o lo mismo que hacían en Sodoma y Gomorra, eso no podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que llevar una vida marital, pero natural, ¿verdad? Agradable al tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso se tiene que ir de nosotros y tiene que entrar a esa parte espiritual que domine en el momento difícil. Ese es el momento, ese es el episodio donde es incontrolable el ser humano. ¿Sí? Yo creo que en esto nadie puede levantar la mano y decir, yo ya he vencido esa etapa. Yo ya he vencido, es difícil, pero la vamos a ganar entrándonos en la etapa espiritual. Por eso es importante decir el ayuno, la oración, la constancia. Orar todos los días, leer la escritura, no debemos de leer. No solamente venir que se va, aquí hablamos, sí, pero en un momento de oración, en vez de hacer otra cosa, leamos la escritura, organicemos un tema. De pronto eso nos va a ayudar a tener una vida espiritual agradable al Eterno. Porque aquí no se trata de agradar al hermano Edison, al hermano Morocho, al hermano Marcelo Espinosa o al hermano que les está hablando, sino agradar al Eterno. Nosotros nada somos el Eterno. Bien, entonces ¿cómo se vieron? Génesis 3:7. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaba desnudo. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien. Ahora, Yahweh, aquí con esto termino, Yahweh a esa generación de Adán hasta Noé los acabó con esa simiente, porque tenía este conocimiento. Pero resulta que Noé y sus 3 hijos, genéticamente, hermanos, genéticamente traían esa contaminación, genéticamente la traían. Noé era un justo, era un sadicto, era un justo, totalmente justo. Él dominó la parte carnal y vivió con el espíritu, vivió más para allá, dominó la parte carnal. Pero si nosotros leemos esos capítulos de Génesis, un hijo de él se dejó dominar por el mal. Él se complacía. Entonces en él había esa simiente del conocimiento de Torah. ¿Sí? El Torah, el conocimiento que complace en el mal. ¿Cuál de esos hijos era? Cam. Y por eso de Cam comienza una vez más esa semilla, ese linaje, esa cera, ese esperma hacia el mal. Porque genéticamente venían en él esa mezcla de los ángeles caídos. Bueno, como les decía, una lástima que no esté nuestro hermano Marcelo y ya no el hermano. Ahí salen los filisteos, correcto. Mire que salen los filisteos, habían más gigantes. ¿De dónde salieron esos gigantes, hermano? Porque genéticamente había una mezcla genética en Cam. Había mezcla genética en ellos. Pero Cam dejó que esa mezcla genética salga. Porque él permitió, él no vivió para el Eterno. Él se complació en la maldad. Entonces en él estaba esa genética de Torah. Pero la genética animal le llevaba a las mujeres y tal. Podría ser. Noé fue Noé quien le escogió las mujeres. Ninguno de ellos escogió a su mujer. Hay unas historias, incluso han hecho películas, pero quien escogió mujer para sus hijos fue Noé. Esto es importante. Hoy no se practica eso, pero realmente el padre debería escoger la pareja para su hijo. Así lo mandó Yahweh. Así lo mandó Yahweh. Yahweh le dijo a Noé: escoge esposas para tus hijos. Yahweh se lo mandó a Noé: escoge esposas para tus hijos. Pero es difícil.
Dígale pues hoy a su hijo, ven, cásate con fulanito. Eso es difícil. Hoy no se puede. En los tiempos de antes sí, hasta la época de no creo que mi abuelita sea, no sé, mi abuelita no creo, pero mi bisabuela de pronto, o la bisabuela de mi bisabuelo. Pero yo sí creo que unos 200 años hacia atrás, yo creo que todavía se practicaba eso. Y hay todavía ciertas sociedades que creo que lo practican. Pero por la experiencia que ya los padres viven. Sí, correcto. Pero o sea, el problema es el libertinaje. Hermano, es que no se puede luchar, es muy difícil. No se puede luchar contra una corriente como la occidental. La corriente occidental se dejó llenar el ser, el alma, de todas las cosas desagradables al Eterno. Entonces, ¿cómo luchamos nosotros? A ver, ¿cómo luchamos? ¿Cómo luchamos aquí? Aquí hay varios jóvenes, ¿verdad? Aquí hay más jóvenes que viejos. ¿Cómo luchamos con eso? ¿Cómo le decimos, por ejemplo, a la hermana que no le agrade la persona que está al lado? Sino que escoja una persona que su padre le quiere, que su padre, con la experiencia que tiene, ¿verdad? Y con lo que analiza en alguien, entonces le puede recomendar como una persona con la que no va a tener problemas, porque resulta que el matrimonio es un problema. Cuando dos personas no son afines, cuando dos personas no se tratan bien, cuando dos personas no son lo suficientemente capaces, no tienen templanza, no tienen dominio propio. Para tener templanza y dominio propio tienen que conocer Torah, hay que acercarse al Eterno, porque si no es imposible. Una persona para volverse tolerante de las imprudencias de otro, hay que tener templanza, hay que tener dominio propio, y eso es difícil alcanzarlo si no tiene conocimiento de Torah, si no dejan dominar la carne. Difícil, eso no lo van a poder hacer si no entran a este camino. Entonces, los padres sí pueden ver quién, digamos, está de acuerdo como para que lleven una vida con menos problemas, con menos dificultad. ¿Sí? Pero lamentablemente los hijos en Occidente, donde vivimos, no lo vamos a poder dominar en ese sentido, muy difícil. A menos que desde ahora, que nosotros tenemos este conocimiento, empecemos a enseñarle a los niños. ¿Sí? Ahí sí. De pronto que vayan creciendo con ese conocimiento, que sería mejor que el padre le asesore en ese sentido. Pero de ahí es difícil. Entonces, ¿qué nos toca? Decirle a nuestros hijos, trate de saber escoger, o por lo menos antes de que empieces una relación, tráelo para que sepas qué tú haces, digamos, en qué crees, o para que sepas que es necesario creer en el Eterno. Es necesario. El que no cree en el Eterno, el que no entra en este camino, no tiene un futuro prometedor. Puede llegar a ser rico y famoso, eso sí, porque eso es lo que dice Lucas 4 y Mateo 4, lo que dijo Satanás a Yeshua. Si tú te vienes de mi lado, te voy a hacer rico y famoso, ¿o no? Eso es lo que le dice en otras palabras, en palabras vulgares. Si tú me adoras, si tú vienes a mí, yo te hago rico y famoso. Pero Yeshua le dijo no. Yeshua le dijo a Andrés, que fue, si mal no recuerdo, su primer discípulo, porque Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Cuando vino a él le dijo, no sé por qué me siguen, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen una guarida, pero yo no tengo dónde pernoctar, yo no tengo dónde cobijar. Pero él lo siguió. Pero Satanás le había dicho antes a Yeshua, si tú me sigues, te hago rico y famoso. Ahí, en esa elección, es donde cae la juventud. ¿Qué sigo? ¿Me hago rico y famoso? O tal vez me toca vivir penurias y amargura, pero sigo al Eterno y espero a que se cumpla la parábola. Ya no vamos, ya me está mirando. Espero que se cumpla la parábola de Lázaro y el hombre rico. Lean la parábola de Lázaro y el hombre rico, creo que está en Lucas 16 o 19, 16, ¿cierto? Lucas dice. Acotando lo que usted dice, hermano, sobre lo de Satanás, que ofrece la riqueza, la fama y todo, momentáneamente, ¿verdad? Momentáneamente, después le quita y crece. Claro, porque Satanás tampoco se lo va a dar gratis. Gratis no va, eso olvídese, gratis no va. Todo tiene su pago. Gratis no va. Ahora fíjense en algo que me hace caer en cuenta el hermano.
Me gusta mucho el libro de Eclesiastés, lo estaba leyendo. Quería hablar algo, pero ya no lo voy a hablar porque creo que voy a analizarlo bien. El libro de Eclesiastés, Salomón, dice que hay una dura tarea para el hombre que no cree o que no tenga el camino hallado, para el impío o para el que no esté en Torah. Dice, hay una dura tarea para él. ¿Cuál es la dura tarea? Trabajar, amasar fortuna, o sea, ser rico y famoso. Pero luego, ¿para quién va a ser eso? No lo va a disfrutar, porque es que no va a tener vida eterna. No lo va a disfrutar. Vea, usted se puede morir, dice Pablo, 1 Corintios 15. Si no mal recuerdo, a partir del versículo 50 o 52. Ya no recuerdo exactamente el verso. A ver, nosotros vamos a morir. Y digo nosotros porque ustedes que están aquí, como están buscando el domingo, yo creo que la medida de la misericordia, de la región del diablo, ya empieza acá. Por eso es que mañana nos moramos, porque un mismo suceso le va a ocurrir al malo y al bueno, dice el libro de Proverbios, ¿cierto? Eclesiastés también dice eso. Ya, nos va a ocurrir. Yo puedo morir atropellado, algo me puede pasar y muero, ¿cierto? Pero yo guardo una esperanza, porque estoy en este camino de que pasa en mí lo que dice 1 Corintios capítulo 15, y si mal no recuerdo, versículo 52. Que voy a resucitar y será como un abrir y cerrar de ojos. O sea que a mí la muerte y la resurrección va a ser un segundo, o fracciones de segundo. Yo me acuerdo y se me apagó la computadora. Y resulta que cuando me vuelvo a conectar a la computadora, entonces me despierto y estoy al lado de Yeshua. ¿Sí ven? Entonces, para mí va a ser abrir y cerrar de ojos. Pero con esa esperanza de que yo voy a resucitar y entonces voy a encontrar un mundo, cielo nuevo, tierra nueva, todo reestructurado por Yeshua. ¿Y qué? Bueno, vamos a resucitar cuando venga Yeshua. Entonces va a empezar recién la restauración. Bien, pero cuando yo me levante, entonces empieza la restauración. ¿Y qué ocurre? Que todos los que se acabaron, porque 3/4 partes de la humanidad se va a acabar ese apocalipsis. Eso va a venir y eso es un hecho. Eso se tiene que cumplir. Y va a haber fuego para acabar con la impiedad. Y entonces lo que quedó, lo que otros trabajaron, entonces yo, que estuve muerto y resucité, lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar del imperio. De pronto no es que, bueno, de que voy a disfrutar de la casita de que hizo mi vecino, no está aquí, él no quiso hacer nada, porque esa casita tal vez se va a caer cuando vengan las catástrofes. Pero se quedará en pie muchos de los imperios, mucha riqueza, eso va a quedar en pie. Y eso, ellos ya no van a estar para disfrutarlo. Entonces ahí, a eso es que resuena Salomón cuando dice dura tarea es amasar, trabajar y pensar solo en el dinero y no en el eterno, porque total, ¿quiénes van a disfrutar de eso? Los santos del eterno. Eso es todo. La costumbre rabídica antes de ir a dormir es orar con el Shema Israel. Se acuestan orando el Shema Israel. Correcto. Y se levantan también orando al eterno, porque saben que la vida de los muertos está en un abrir y cerrar de ojos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Y se levantan diciendo, ¿cómo se levantan diciendo? A ver, vamos a ver. Mode Ani Leipaneja, Mode Ani Leipaneja, Mele, Jai, Bekayam, Jiji Arresta. Que devuelves, a ver, les traduzco. Agradezco ante tu presencia, Rey viviente y eterno, porque devuelves, hasta ahí me quedé, porque devuelves, y que resta, yo no puedo pronunciar bien, es Shiji resta, porque devuelves mi Neshmatil, ¿verdad? De Neshama, Neshmatil, porque devuelves mi alma, devuelves mi alma al cuerpo. Ese es el agradecimiento que se hace en la mañana. Eso es rabínico, pero es agradable, es bonito, ¿verdad? Y también, yo por ejemplo siempre le digo que le agradezco a la luz de su presencia eso, que devuelve mi alma al cuerpo, pero y que me hace ver la luz de este nuevo día, ¿sí? Y ahí le pido perdón por mis faltas, ¿verdad? Por las que pueda cometer. Y también que me guarde, eso es importante, que me guarde, que me proteja, que me ayude.
Recordemos lo que estudiamos ayer miércoles, los que no estuvieron pues se lo perdieron. La oración, ¿verdad? Bonita la oración de Yeshua y los parámetros de la oración. ¿Y qué dice esa oración? Se nos va el tiempo. ¿Quiere que hagamos el tema de la oración un ratito? Bueno, rapidito. A ver. Padre nuestro, el hermano dice que no se llama. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. A ver, ¿santificamos el nombre del Eterno o nos la pasamos diciendo Dios siempre? Pues santificado sea tu nombre. Entonces cuando leemos, santifiquemos el nombre del Eterno. Entonces busquemos la pronunciación más exacta gramaticalmente. Estamos acostumbrados a Yahweh. Y hay quienes saben gramática hebrea y tienen toda razón en decir no es Yahweh. A secas. Tienen razón, gramaticalmente no es así. Pero sí es lo más cercano a la fonética del Eterno. Los expertos en gramática hebrea dicen que lo más correcto es Yahweh. No con doble V final, sino con una V suave. Yahweh. Pero bueno, de pronto cuando estudiemos bien gramática hebrea vamos a pronunciarlo bien. Pero Yahweh es lo más cercano a eso. ¿Ya? Entonces tratemos de certificar el nombre. Si vamos a orar, invoquemos el nombre. Es importante. El nombre es importante, hermano. Eso ya sí tenemos que martillarlo, el nombre. Y le oramos al Eterno. Esta semana se hizo una polémica en el grupo de WhatsApp, por eso, por el tema de la oración y del nombre del Eterno. Yeshua, en el nombre de Yeshua hay que orar. Un hermano dice, pero ¿por qué yo tengo que pedir en el nombre de Yeshua? ¿Por qué yo tengo que digamos, necesitar a Yeshua para poder interlocutar con el Eterno? Tiene razón, aunque lo enfocó mal, tiene razón. Yo no necesito a Yeshua para hablarle al Eterno. Y Yeshua nunca dice que lo necesitamos a Él para dirigirnos al Eterno en una oración. No, Yeshua dice, yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Por qué? Porque si usted no se convierte en santo, usted no va a llegar al Padre. Entonces, Yeshua enseña la santidad para llegar al Padre. Ese es el camino, la puerta. Pues la parte donde dice todo lo que pidieres al Padre. Correcto. Entonces, eso es otra cosa. Yo voy a invocar al Padre, yo voy a aclamarle al Padre, yo voy a agradecerle al Padre, pero cuando yo entre a pedirle perdón por mis pecados, yo lo hago en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Esto es un entendimiento rabínico, pero legal. Las escuelas rabínicas tenían sus maestros, cada maestro tenía sus talmidín, sus discípulos, y los discípulos le pedían al Eterno en el nombre de su maestro. ¿Por qué? Porque era el maestro que le estaba impartiendo con la enseñanza respecto del Eterno. Entonces, lo más legal es que yo le pido al Eterno por lo que me enseñó mi maestro y le pido en el nombre de mi maestro. Pero ¿quién es el único y verdadero maestro? Que lo dijo Yeshua. No se llamen maestros unos a otros, no se llamen rabinos unos a otros. Porque un solo maestro tiene. ¿Quién? Yeshua. Entonces le pedimos perdón al Eterno de nuestros pecados en el nombre del maestro que nos está enseñando cómo no pecar. Entonces legal y correcto. Le pedimos en el nombre de Yeshua. Pero no es que necesitamos a Yeshua para ir a hablar con el Padre, porque nosotros nos inclinamos, como lo hizo el pueblo, en eso tiene razón el hermano que decía, pero antes de Yeshua, el pueblo se inclinaba y le oraba al Eterno y el Eterno lo escuchaba. ¿Correcto? Pero también, cuando el pueblo salió de Egipto, tenía que hablar con Moshe. Entonces ahí está lo que yo le resultaba. Correcto, un intercesor. El pueblo necesitaba a que Moshe interceda por la falta. De hecho, antes de destruirlo, cuando hicieron los becerros de oro, ya bueno, lo iba a destruir. ¿Qué hizo Moshe? Moshe intercedió por el pueblo y dijo, Padre, Elohim, no lo destruyas. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir en Egipto? Lo sacaste para destruirlo. Entonces fue el intercesor de ese pecado y Yahweh escuchó al intercesor y no los castigó. El hermano también iba a decir algo. O sea, el Eterno siempre quiso tener una relación personal, tú a tú, con la persona. Es a partir de que el pueblo de Israel que salió de Egipto, mismo le dice a Dios y con Moisés, habla tú con él, porque nosotros no podemos escuchar a él. O sea, el hombre mismo desechó a Dios. Y es a partir de ahí es que
Moisés finge o funge como un intercesor entre Dios y los hombres. Claro, él era un Jesús. No era así. Correcto. No, porque con Abraham habló. Y aquí mismo está en Éxodo, el libro de Claro. Éxodo está. Éxodo capítulo 19. Sí. ¿Verdad? Éxodo capítulo 19. Es lo que el hermano está diciendo. ¿Qué ocurre? Ellos dicen, habla tú con Yahweh, nosotros podemos morir por hablar con él. Sé tú el que habla. Nosotros te decimos a ti y tú subes a hablar. Correcto. ¿Y dónde más ocurrió eso? Samuel. Cuando el pueblo le dijo, danos un rey, ¿qué pasó? Yahweh le dijo, Samuel, no te entristezcas porque no es a ti que te están desechando, es a mí. ¿Correcto? Y escucha la palabra del pueblo con un rey. Pero eso sí, diles todo lo malvado que va a hacer en los reyes. ¿Verdad? Eso dice, libro de Samuel. Léase en el libro de Samuel. Bueno, hermano, por eso hay que leer. Leer para no quedar fuera de base cuando ocurre un evento de esto, o cuando hay un debate, que son buenos los debates porque engrandece el conocimiento. Bien, hermano, entonces esto les traía. Y iba a terminar con lo que pasó con Noé. Capítulo 8 de Génesis, versículo 20. Entonces Noé construyó un altar para Yahweh y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Entonces Yahweh olió el agradable aroma. Ahí usa la palabra. ¿Sí? Olió ese aroma y fue agradable. Es la misma palabra que utiliza para decir el árbol del bien. ¿Ya? La palabra lo. Entonces le agradó a Yahweh. ¿Por qué? Porque era una ofrenda buena. La palabra es correcta, es algo que a uno le agrada. Pero lo que no quería Yahweh es que tomemos porque ya estamos involucrados en esto, ya nos involucró Adán y Eva sin que nosotros lo sepamos, nos involucró. Entonces, por medio de ello, nosotros también tomamos el conocimiento de lo agradable en la perversidad. Por eso nos agrada muchas cosas que no se deben hacer. Hoy vamos a empezar a hacer conciencia. Cuando nosotros hagamos algo, hagamos conciencia. Las cosas malas, si nos agrada o nos complace algo que hacen otras personas que no está bien, estamos haciendo lo que Yahweh dijo que no quería que hagamos, complacernos en el mal. Si nosotros vemos que una persona hace algo perverso y eso nos complace, estamos haciendo lo que Yahweh le dijo a Adán y Eva que no haga, que no entre en ese conocimiento de complacerse del mal. Bien, hermanos, todos los hermanos que están a través de la internet, Yahweh los bendiga. Con los hermanos acá todavía nos quedamos. Vamos, luego ya cantamos, ya adoramos, pero nosotros hacemos luego otra oración para despedirnos y otra oración. Así que yo le pido al Padre, le clamo a nuestro Padre, que todo lo que Él nos muestre por medio del Ruach quede como enseñanza. Esto yo le clamo, le pido, le oro a nuestro Padre amado Yahweh, que todo lo que Él nos muestre en cualquiera de los hermanos, no solo en mí, porque yo no creo que soy exclusivo en esto. Hay muchos hermanos, hay mucha enseñanza. Aquí mismo hay hermanos que tienen conocimiento, que yo sé que Yahweh los usa. Y toda palabra que salga de la boca de un hermano inspirada por el Ruach del Eterno, que caiga en tierra fértil, que son sus corazones, y que germine. Pero que germine para que ese conocimiento se quede. Que no venga luego los afanes de esta vida, o que no vengan a Satán con sus argumentaciones y apague esa semilla y no fructifique en sus corazones. Que Yahweh por medio de su Ruach y en el nombre de Jesús HaMashiach quede esa enseñanza y toda palabra en nosotros y que nos despierte el razonamiento para ir a investigar. No se queden con lo que yo les dije, vamos a investigar para saber si es verdad todo lo que yo les he dicho. Que Yahweh los bendiga, hermanos. Hacemos una oración para la comunidad.